La sal es un mineral que forma parte del origen del planeta. En la época del Imperio Romano, algunos soldados que vigilaban una ruta llamada Vía Salaria, en la que se transportaba básicamente sal, recibían como parte de su pago este mineral. De ahí el origen de la palabra salario. Desde los comienzos de la civilización, la sal ha sido muy apreciada para realzar el sabor de los alimentos, conservar la comida y evitar que los microbios la estropeen. La sal es cloruro de sodio, un mineral inorgánico que procede de los océanos y de las rocas. Cada grano de sal está compuesto por millones de cristales de cloruro de sodio, cuyas moléculas forman un cubo. Uno no pensaría que a partir de dos compuestos, dos elementos que son nocivos por naturaleza, como es el sodio y el cloro, estos dos elementos por sí solos son altamente peligrosos. Al combinarse estos dos elementos y generar cloruro de sodio, resulta que es un compuesto tan inocuo que lo consumimos hasta en botanas. Hay dos formas de obtener la sal: por evaporación del agua marina, ríos y manantiales, y por su extracción en las minas. En México, cerca del 85% de la sal que se produce es sal marina. El otro 15% es sal de roca. La producción de sal solar o sal marina consiste en obtener agua de mar a través de ríos de agua salada que forman grandes lagunas, también conocidas como cristalizadores. Aprovechando la energía solar y el viento, la sal va pasando de un cristalizador a otro. Cada cristalizador tiene un grado distinto de salinidad, y esta diferencia se distingue por el color que tiene. Comienza por ser verdosa, y en el último cristalizador ya es rosada. De hecho, los flamencos se alimentan de artemia salina, que son pequeños organismos que se encuentran en aguas hipersalinas. Es por eso que los flamencos son rosas. Los cristalizadores son después conocidos como salmueras, cuando empiezan a alcanzar su punto de saturación, dando inicio a la cristalización del cloruro de sodio por medio de la evaporación. Por cada litro de agua de mar se obtiene una media de 30 gramos de sal. Las grandes salineras utilizan raspadores y palas mecánicas para llenar los camiones que llevarán la sal a una especie de grúa que la distribuye en gigantescos conos. En caso de tratarse para consumo humano, el proceso siguiente es el lavado para eliminar las impurezas como el magnesio y el calcio. Después de otra etapa de secado, se le agrega yodo. Este proceso es una medida preventiva promovida por la Organización Mundial de la Salud para evitar desórdenes como cretinismo, retraso mental, abortos y bocio. A algunas sales de mesa también se les agrega flúor para prevenir la caries dental. El yodo se agrega a la sal como una medida estratégica para poder dar a la población yodo. Se decidió adicionarle yodo a la sal porque todo mundo come sal. En algunos lugares era deficiente la dieta por los tipos de suelos y aguas. Por ejemplo, hay lugares también donde se utiliza la fluoración de la sal con el objeto de aumentar la presencia de este micronutrimento inorgánico, el cual da mayor resistencia al propio diente, a las estructuras óseas, para la resistencia contra la carie. Son programas prioritarios de la Secretaría de Salud. La adición de yodo a la sal es para combatir lo que son los desórdenes por deficiencia de yodo. Este tipo de fluoración y yodación de la sal común para uso en alimentos impresa por el ser humano tiene sus restricciones. Porque hay lugares en donde las aguas tienen los niveles adecuados o incluso altos de flúor, y en ese caso se produciría fluorosis, que es la aparición de unas manchas blancas en los dientes. Y ya está mapeado el país por estados, en algún, por ejemplo, Durango, en todo el estado no se debe de vender sal con yodo de flúor, y hay estados en donde en algunos municipios está permitido vender sal yodada fluorurada, y en algunos municipios únicamente sal yodada. En 1988 sale el primer antecedente, digamos, o de los primeros antecedentes de la norma,
ahí ya se empieza a reglamentar de manera adecuada, se empieza a verificar. En 1995 es cuando se publica la norma 040 de la Secretaría de Salud, que esa se refiere específicamente a la sal de consumo humano. Y en el 2003 se modifica esta norma, es en donde, por ejemplo, las áreas donde debe venderse sal yodada y donde debe venderse sal yodada fluorurada también se adecúan. Hablando de la fluoruración, en México tenemos el programa más grande a nivel mundial por la complejidad de la distribución y por el tamaño de nuestro país. Somos más de 100 millones de habitantes. México está orgullosamente a la cabeza de ser uno de los países que más cumple con la norma del yodo, por arriba de Estados Unidos, o al igual que Estados Unidos. La sal para consumo humano directo, que es la del salero, tiene que venir con yodo. La sal para industria alimentaria también es yodada y es fluorurada dependiendo las zonas. Pero toda la que es consumo humano directo, industria alimentaria y consumo pecuario también debe de ser yodada. Se han hecho estudios en donde podemos determinar que si una población no tiene la adecuada nutrición de yodo, eso puede llegar a incidir en 5 puntos del Producto Interno Bruto de un país. La última parte consiste en molerla, en diferentes tamaños, dependiendo del uso que se le vaya a dar. Se muele la sal, hay un proceso de molienda, y lo que le llamamos la sal refinada, pues el tamaño del grano es más pequeño. Otro proceso utilizado en México es el de la sal refinada al alto vacío. Se lleva a cabo en una planta o refinería que consta esencialmente de evaporadores. Una de las ventajas del proceso de producción de sal por medio de refinación es que se puede obtener sal muy cristalina, blanca y de alta pureza. La existencia de diferentes tipos de sal se debe a varios factores: la procedencia geográfica, el origen, el tratamiento y los aditivos que contenga. Es así como los tipos de sal pueden ser descritos en función de su elaboración, evaporada, marina o minera, de su contenido en magnesio, calcio, etc., de los aditivos empleados, especias, sabores o de su textura, gruesa o suave como un copo de nieve.